Bueno, el Consejo de Estado es una institución histórica, está inscrita en el ADN de la República. Nació en los albores de la construcción de nuestra nacionalidad y ha permanecido vigente como un órgano de la justicia que tiene como propósito fundamental el de mantener la legalidad y el orden jurídico de la nación. El Consejo de Estado en esa arquitectura constitucional es el muro de contención frente a los excesos de poder y lógicamente una decisión puede impactar una agenda pública, puede anular un decreto de un gobierno, como ocurrió con la consulta popular que se suspendió por el Consejo de Estado. Puede amparar derechos de los ciudadanos y obviamente es entendible que hayan visiones sobre las decisiones que se toman, pero el Consejo de Estado, como los órganos de la justicia, emiten sus pronunciamientos ajustados a la Constitución y a la ley. Y la mayor legitimidad es esa, la de que es garante de un ejercicio independiente y autónomo que no está dispuesto a aceptar interferencias de ninguna naturaleza. De manera que este es un patrimonio que tiene la nación colombiana de más de 200 años de existencia. Y por eso nos parece que esta institución viene haciendo un papel fundamental de mantener el Estado de Derecho en este país. Buenas tardes. Una pregunta para ambos. Frente a la intervención que hicieron sobre la democracia, la pregunta de pronto es un poco lógica, pero ustedes hasta qué punto están viendo que hay riesgos en la democracia del país y si sienten que todavía los mensajes del presidente Gustavo Petro siguen atentando o atacando de alguna manera a los entes de la justicia. La democracia también se fortalece cuando las instituciones se protegen y funcionan. En este país funciona el Congreso de la República, funcionan las altas cortes, funcionan los órganos de control, hay una institución que garantiza unas elecciones en Colombia y en esa medida, desde que las instituciones funcionen, la democracia tiene posibilidades de mantenerse. Otra cosa es que se desprecie las instituciones cuando no se avienen a una agenda política o cuando las decisiones de los jueces se descalifican simplemente por considerarse que hay obstrucción a una agenda de gobierno. El disenso en una democracia es fundamental y nosotros somos garantes también del disenso. Tenemos el deber de garantizar que hayan opiniones diversas sobre el modelo de Estado. El juez no está para atender una agenda que convoque opiniones de origen partidista o una visión que comprometa intereses subalternos. Los jueces estamos estrictamente para acatar y hacer respetar la Constitución y la ley. Esta democracia sigue vigente y lo más importante es que en medio de un ejercicio donde ha habido tensiones naturales por los estilos de gobierno y las tensiones con los empresarios, con la prensa, con las cortes, entendemos que se mantiene intacta la institucionalidad hasta la fecha. ¿Ha sentido la Corte Constitucional, la mayoría de veces las críticas que hace el presidente Gustavo Petro, intimidado por el gobierno? Nadie. La Corte Suprema. Mire, lo hemos repetido insistentemente. En una democracia es lícito, es permitido expresar el disenso, expresar opiniones distintas, expresar pensamientos diferentes de los que tienen los demás. Eso es legítimo. Lo que no está bien en el escenario democrático es expresar opiniones distintas de manera contraria a como el ordenamiento legal lo tiene diseñado. El ordenamiento legal dice cómo se deben expresar las opiniones y cómo se pueden hacer. Y dice cuál es el procedimiento, cuáles son los canales y cuáles son los cauces. Y dice cuál es la forma. De manera que
Si cualquier ciudadano quiere expresar su idea, está legítimamente autorizado, pero debe observar una forma, es decir, no agresión, no violencia, no incursión en el miedo, no incursión en ningún sentimiento diferente a la posibilidad de la expresión de la idea. Pero además debe expresarlo por los canales legalmente establecidos. Solo por poner un ejemplo, si una decisión judicial inquieta, pues ante ella hay la posibilidad de la impugnación, hay la posibilidad de la discusión, de los recursos, la posibilidad del debate. Eso es legítimo y el ordenamiento legal nuestro lo permite, pero por esos senderos. Magistrados, esta pregunta para los dos. Se han hecho públicas denuncias sobre la fiscal general que aparentemente ya está interviniendo en procesos, que se están vendiendo procesos en la fiscalía. ¿Qué opinión le merece a los dos? Bueno, esa circunstancia que señala el periodista, por supuesto que inquieta a la ciudadanía. El baluarte fundamental de la justicia es la confianza pública. Y yo creo que cualquier señalamiento que se haga a un magistrado o a la fiscal general de la Nación impone la necesidad siempre de dar las explicaciones necesarias para efectos de que la ciudadanía quede tranquila, que las indicaciones que se hacen o los señalamientos no corresponden a la realidad. Entendemos que siempre habrá descalificaciones, repito, a nuestra labor, fundada básicamente en el hecho de que las decisiones de los jueces no están para ser aplaudidas socialmente, porque si así fuera, estaríamos nosotros agenciando unos derechos en función del beneplácito social, y esa no es la labor nuestra. Si hay algún yerro, si hay alguna equivocación, si hay conductas delictivas, por supuesto que deben denunciarse con las pruebas, y el país ha reaccionado cuando algún magistrado de alta corte o algún juez de la República a cualquier nivel ha sido sindicado por un acontecer o un actuar contrario a la ley. Magistrado, su opinión. Sí, es lo mismo que venimos reiterando. Cualquier ciudadano tiene derecho a expresar opiniones y posturas distintas de las normales, de los que los demás tienen, pero debe hacerlo por canales especiales que están diseñados. En el caso concreto, si hay inquietudes frente al comportamiento de un funcionario público, pues lo normal, lo que legalmente está señalado, es acudir a los organismos receptores de la debida denuncia e investigadores de los hechos, que serán los que tendrán la última palabra al final para decidir, para definir y para aclararle al país la circunstancia que a alguien inquieta. En esa coyuntura de cambio que va a empiezan a dar conceptos como de gobierno de transición, desde lo político, ¿cómo lo interpretan, cómo lo analizan ustedes mirando otros casos anteriormente? Yo no creo que podamos hablar en la situación que tenemos hoy de eventuales gobiernos de transición. La democracia y nuestra constitución, que es democrática, garantizan la alternancia en el ejercicio del poder y una alternancia ordenada legalmente. Es decir, hay unos cronogramas diseñados por la ley, esos no son cronogramas inventados, son diseñados por la ley que dicen en tal época tendrá que haber elecciones, en tal época deberán posesionarse los nuevos funcionarios, en tal época sucederá tal cosa, y eso es elemento esencial de la democracia. Si permitiéramos que esos calendarios se cambiaran, si permitiéramos la ausencia o el vacío eventual del ejercicio de funciones públicas, estaríamos lesionando la democracia y estaríamos lesionando la sociedad y estaríamos lesionando al país entero. Dos preguntas más. A raíz de esta situación, es posible, o sea, usted como desde su punto de vista, ¿cómo ve de pronto que hay una reforma penal, una reforma de la justicia, a raíz de que la justicia prácticamente, las leyes son demasiado débiles para los delincuentes? Ese es un tema de estudios juiciosos. No podemos permitir que el populismo punitivo entre en escena. ¿Y en qué consiste el populismo punitivo? En aquella idea
de que ante cualquier manifestación delictiva se dupliquen o se maximicen, teóricamente por lo menos, las penas. Eso científicamente no siempre es tan cierto, ni tan correcto, ni tan debido. De manera que está bien que se haga una revisión, que se examinen los códigos penales, los códigos de procedimiento penal, que eventualmente se produzcan algunas reformas para acompasar a los nuevos tiempos, las nuevas normas seguramente. Claro, pero eso requiere un examen, requiere un juicio, requiere un estudio ponderado, tranquilo, un estudio de toda la sociedad y además requiere unos canales especiales, insisto, unos canales de procedimiento que puedan conducir a las eventuales reformas. RCN Radio y doctor, para el Consejo de Estado, quisiera saber si usted cree que la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional se infringió, o pues digamos que se infringió esta ley de cuotas, porque pues ayer el Consejo de Estado admitió una demanda que busca votar. Ese es un tema que está en este momento en el Consejo de Estado y en la sección a la cual pertenezco, de la cual no puedo dar ninguna opinión, porque es un proceso judicial que va a tener el desarrollo normal de cualquier proceso y en su oportunidad, a través de las providencias judiciales, emitirá el veredicto correspondiente. tenemos una pregunta adicional. Que el presidente Fenaco ha sugerido que el Ejecutivo no tenga la opción para poder tener esas autonomías entre los sectores, determinar, por ejemplo, personas a magistrados o en otras entidades. ¿Ustedes qué opinan de esa propuesta que al Tribunal Social de Deternar, no lo entendí. Es que habla de exceso de presidencialismo. Al final dice que hay un exceso de presidencialismo y el presidente, entre otras facultades, tiene la facultad de determinar a los magistrados de la Corte Suprema, de la Corte de la Fiscalía, etc. Yo creo que el diseño constitucional que avalamos en el 91 fue el de un esquema donde las altas dignidades del Estado sean elegidas a través de un mecanismo donde participen distintos órganos. Y hay una visión en cada una de ellas. En el caso de los magistrados de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, nosotros provenimos de una convocatoria pública que a través de un ejercicio la propia corporación decide quiénes son magistrados de alta corte. Ahí no hay ninguna injerencia. En la Corte Constitucional, digamos de manera distinta, hay una composición donde participan las dos altas cortes de justicia y el presidente de la República como ejecutivo. Es un diseño que obviamente está pensado en la necesidad de que si la Constitución es una visión político-administrativa, si la Constitución es una proclamación del ideal de justicia, pues uno entiende lógicamente que puede participar el primer mandatario en ese ejercicio digamos, de postulación, y las Cortes y el Congreso de la República como órgano político que representa también la voluntad de los colombianos pueda participar en esa elección. Yo creo que el problema no está en el diseño, el problema está en quiénes son las personas que se eligen. Es decir, cualquier diseño puede tener virtudes y puede tener vicios, pero lo más importante es que haya garantía de que los mejores ciudadanos, los mejores juristas, por ejemplo, lleguen a las altas cortes, que la mejor penalista, la más rodeada de virtudes, pueda llegar a representar los intereses en una procuraduría, en una defensoría del pueblo, etcétera. Es decir, el diseño, más allá de una mecánica de elección, lo más importante, a mi modo de ver, es que responda a un ejercicio que reivindique el buen nombre y las más altas calidades públicas. Quisiera responderles ese aspecto también para complementar lo que dice Luis Alberto. Me parece que
cualquier propuesta de reforma con respecto a la manera de elección, sobre todo de los magistrados y jueces del país, puede ser bienvenida para su estudio, para su análisis. Pero todas las propuestas deben apuntar a fomentar, mantener y enfatizar la independencia de los jueces. Mientras los jueces sean independientes y cada vez en la medida de lo posible sean más independientes, es decir, solo dependan en sus decisiones de la ley y de la Constitución, tendremos un país mejor y habrá respeto y protección a los derechos de los ciudadanos. Lo hemos repetido 1000 veces y hay que repetirlo otra vez seguramente. Esa independencia de los jueces no es un privilegio de ellos, sino una garantía de la sociedad. De manera que cualquier reforma que querramos hacer con respecto a la forma de elección de jueces y magistrados es bienvenida para su análisis, para su estudio. Pero cualquier reforma debe apuntar a mejorar, enfatizar y mantener la independencia judicial frente a los poderes públicos, frente a los gremios, frente a los ciudadanos y frente a todo el mundo. Una ultimita y ya. Por acá, ¿cómo están? David Trujillo, periodista de Nación Paisa, Sistema Informativo Nación Colombia. Bueno, mi pregunta va también a cómo garantizar la independencia judicial en Colombia y ponemos el caso de Medellín. Señor presidente, recientemente ha trascendido que personas vinculadas a la Fiscalía habrían asumido cargos en la alcaldía de Medellín. ¿Qué garantías existen para preservar la independencia entre el ente acusador y los gobiernos locales y si esto no pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en la justicia? Gracias. Naturalmente que ese tipo de noticias ponen en riesgo la confianza que es una base esencial de la institucionalidad de un país. Cuando un país pierde la confianza en sus instituciones, estamos perdiendo la mitad o mucho más de la mitad del camino y de la democracia. De manera que ese tipo de noticias erosionan gravemente la confianza pública y hay que estudiarlas y analizarlas e impedirlas como noticias dañinas. Ahora, cosa diferente es que si detrás de esas eventuales noticias lo que hay es una eventual comisión delictiva, pues habrá una autoridad que deberá hacer la investigación y otras autoridades que posteriormente, una vez adquirida la investigación, llegarán a una conclusión judicial en la cual se definirá con exactitud las consecuencias del hecho, si es que el hecho queda demostrado que ocurrió.